Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11:19. Momento de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, doctora Mildred Ileana Ureña. Vamos a presentar al invitado. Gracias, Roberto. Bueno, para mí es un placer doble porque el doctor Fulgencio Severino es un reconocido cardiólogo de este país y no vamos a mencionar sus inquietudes sociales, ¿no? Pero nosotros fuimos compañeros de estudio en la UAS y desde ese tiempo conozco al doctor Fulgencio Severino, una persona muy inquieta. Él es internista, cardiólogo, egresado del Hospital Salvador Begotier. Aparte de eso, ecocardiografista, es experto en seguridad social y es uno de los investigadores jóvenes, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Doctor Fulgencio, vamos a hablar hoy de los síndromes coronarios agudos. Usted, como profesor universitario que es de la UAS, usted va a explicar al pueblo, ¿no?, porque esto es un espacio dirigido al pueblo, no a los médicos. Digo, los médicos lo oyen, lógicamente, pero es básicamente de educación médica, qué son los síndromes coronarios y qué le motivó a hacer el registro nacional de infarto que se hizo del 2019, porque ya el 2020 con el COVID ya fue un poquito traumático en ese sentido. Buenos días, Pablo, Diana y tu alumna, y Claudia. Para mí un placer estar con ustedes. Buenos días a los amigos y a las amigas que nos escuchan. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros denominamos síndrome coronario aguda a una obstrucción aguda de una arteria, y decimos aguda porque se produce de manera súbita. Un trombo obstruye total o parcialmente una arteria y produce manifestaciones de isquemias agudas. La principal manifestación clínica de esta isquemia es el dolor torácico, pero pueden ser otras manifestaciones como falta de aire, o sea, lo que nosotros los médicos llamamos disnea. Otros pueden presentarse como una pérdida súbita del conocimiento. Otros pueden presentarse diaforético, o sea, sudoroso, frío, ser la única manifestación. Otros pueden manifestarse como dolor en el estómago, o sea, lo que nosotros llamamos epigastralgia. Y otros tienen manifestaciones tan atípicas que puede parecer un dolor de un diente. La característica de estas manifestaciones clínicas que es común es que se presenta de forma súbita y que tiene duración limitada y que nunca es de una duración menor. Algunos hablan de 5 minutos, otros hablan de 2 minutos, pero nunca debe ser que yo siento un pullón. En la mayoría de los pacientes, el dolor es como si el pecho se tuviera, uno tuviera, algunos pacientes dicen, siento una pesadez como si tuviera algo encima de mí. Otros dicen, doctor, se me está quemando el pecho. La cuestión es que es muy importante que la gente sepa que cualquier manifestación torácica, que sea dolor, sudoración profusa, disnea, o sea, falta de aire, que se presente de manera inesperada, porque la característica de este dolor o de esta manifestación es lo inesperado. Aunque hay que resaltar que algunos pacientes ya han tenido algún evento antes y casi siempre es el momento más adecuado para ir al médico. Mucha gente tiene un evento de este tipo, no va al médico y espera que le dé el infarto. Entonces, quiero introducir este tema para hacer la diferenciación de los síndromes coronarios agudos. Que los síndromes coronarios agudos se van a presentar como una obstrucción que no es total de la arteria y por lo tanto el daño es menor. Y es el mejor momento para ir al médico. Tienen diferentes nombres. Desde el punto de vista de los pacientes, el término que más conocen es como la angina de pecho.
otros lo conocen como infarto y realmente hay infarto, pero no es tan severo como cuando la arteria se tapa totalmente. Por eso uno siempre le dice a los pacientes, cuando usted tenga disnea, sudoración profusa, dolor, falta de aire, que usted tenga dolor torácico, más si es opresivo y es debajo del pecho, no pierda tiempo. Vaya rápido al médico, porque cualquier retraso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La mayoría de nuestros pacientes que mueren por infarto agudo del miocardio lo hacen antes de llegar al médico, más del 50%. También recordar el dolor en la boca del estómago. Que sí, la epigastralgia, como le dije. Entonces, todo lo que usted tenga súbito, yo le digo a los pacientes, hasta la menstruación inesperada. Un hombre con la menstruación salga corriendo. No, exacto. Porque lo importante es que la gente sepa de que estas manifestaciones que se van a presentar fundamentalmente en personas que tienen factores de riesgo, pero que no necesariamente a los que tienen ausencia de estos factores de riesgo están exentos de tenerla, pero es menos frecuente, o sea, los pacientes hipertensos, el que fuma, el que tiene alteraciones de la grasa de la sangre, los pacientes que ya han tenido historia de otro evento. Entonces ustedes cuando tengan una manifestación vayan rápidamente a un centro de salud que tenga capacidades, porque muchas veces se detienen en un centro que no hay capacidad y eso es lo que hace que retrase el tratamiento. Entonces aquí en la capital los centros de mayor capacidad son, del punto de vista público, el Gautier, Moscoso Puello tiene ciertas capacidades y lo digo desde el punto de vista del programa de reperfusión coronaria que llevamos. Hospital. El Secanó también. Vamos a ver el Secanó si este funciona ya de manera de emergencia, pero ya no privado, no público, pues cualquier centro de salud de importancia pueden ir privado. Y en el interior, ¿no? El interior sí, por eso explicaríamos un poco más adelante el tema. Yo me refiero aquí en el Gran Santo Domingo, los hospitales que tienen capacidades para atender esta enfermedad, porque infarto, ¿no? Una de las cosas que queremos resaltar es, y ojalá que desde el gobierno nos escuchen, de que hay que preparar los hospitales para que con capacidades para atender a este enfermo, porque no se justifica que nosotros tengamos todos los años, por ejemplo en el 2019 murieron más de 14,000 pacientes por esta enfermedad. ¿Aquí en Dominicana? Sí, y que entonces no tengamos capacidad en todo el país, en todos los hospitales. Y aunque hemos estado trabajando mucho, fundamentalmente el año pasado para acá, con la ampliación del programa de reperfusión coronaria con trombolítico, todavía se necesitan mayores esfuerzos. Es importante recordar que hace unos años, o sea, se hizo el primer registro de infarto por la Sociedad Dominicana de Cardiología, que creo que tú también participaste, Mildred Ileana, que fue en el 1990 y tantos, que fue el primer registro, cuando eso no habían centros de intervencionismo, o sea, aquí en el país. Hemodinamia. Exacto, no había hemodinamia, pero sin embargo este registro que se acaba de reportar por la Sociedad de Cardiología, se tomaron algunos centros, yo diría que los principales de reperfusión, para entonces arrojar este registro. Retomando la pregunta de Mildred Ileana, ¿qué fue lo que motivó y qué resultados obtenemos y qué podemos aportar o necesitar en base a ese registro del síndrome coronario agudo y que quizá el ministerio realmente haga énfasis en mejorar algunas cosas? Bueno, cuando llega la gestión pasada de la Sociedad Dominicana de Cardiología, nos reunimos algunos directivos de centros del área de cardiología y acordamos hacer un registro. Nada más que ahí no entró COVID en el 2020 y COVID afectó todo. Entonces, yo le planteé al presidente de la sociedad entonces que lo hiciéramos retrospectivo para tener una idea de qué era lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana en términos de reperfusión coronaria. Y para concluir la idea, entonces ese estudio se hizo en los centros que hacen cateterismo cardíaco. Se incluyeron todos los centros de cateterismo cardíaco que al 2019 estuvieran funcionando. Excelente. Y entonces ahí registramos 3,731 casos. Yo creo que es una data bastante buena.
tanto del síndrome coronario agudo con y sin elevación del cemento ST. ¿Y qué es eso? Bueno, es que ya es un término médico que lo utilizamos de acuerdo a las alteraciones en el electrocardiograma. Nosotros lo llamamos, o no nosotros, la Sociedad Mundial de Cardiología lo clasifica en lo que tienen elevación del cemento ST, que es el más grave, el que produce más muerte inmediata, y el que no tiene elevación del cemento ST, que tiene inclusive tratamiento de reperfusión diferente entre uno y el otro. Entonces, esa fue la razón por la que se hizo este estudio al 2019, porque el 20 se nos afectó mucho con la pandemia, y hay muchos resultados que vale la pena resaltar. Número uno, la presencia de factores de riesgo, como la hipertensión sigue siendo el factor de riesgo más importante. Y esto, la trascendencia de conocer estos factores de riesgo, que en el caso de este estudio, en el 83% de los pacientes eran hipertensos. Eso quiere decir que la hipertensión sigue afectando de forma significativa a la población dominicana, y que esto tiene mucho que ver con este tema de la seguridad social privada que tenemos, que limita el acceso a medicamentos, que limita el control de este factor de riesgo tan importante en las enfermedades cardiovasculares, tanto en la cardiopatía isquémica como en los accidentes cerebrovasculares. El otro factor de riesgo de mucha importancia en el estudio es la diabetes mellitus, con la misma característica. Es decir, se sigue negando, a pesar de que el Plan Básico de Salud tiene establecido que independientemente de los 8,000 pesos que están asignados para medicamentos, debe dársele los medicamentos de forma ilimitada a los pacientes hipertensos y diabéticos. Se le ha permitido a la ARS que se roben este dinero. Es sumamente importante cuando se realizan esos estudios que se pueden identificar los problemas para buscar posibles soluciones. Doctor, ¿cómo podríamos nosotros definir el infarto agudo a miocardio? Porque sabemos que tenemos muchos oyentes, a veces uno necesita, sería bueno saber qué le está sucediendo a alguien en un evento así. Bueno, le comentaba que desde el punto de vista de la población, lo fundamental es identificar los síntomas. Que el más característico, el más frecuente, aparece en casi el 90% del estudio, es el dolor torácico, casi siempre opresivo, casi siempre es opresivo. Es decir, que la gente siente una sensación de pesadez, como si el pecho tuviera un vehículo encima de él, pero puede ser también, nosotros también lo encontramos, un dolor en el estómago, una epigastralgia inesperada en un paciente que no tenía ningún otro síntoma gástrico, como es que cuando come siente que se le llena rápidamente el estómago. Es decir, en gente que no tenía ningún síntoma, no tenían acidez, no tenían reflujo, encontramos la epigastralgia como un síntoma frecuente. Naturalmente, lo más frecuente era el dolor opresivo retroesternal, seguido de la disnea, que es la falta de aire, como señalaba, y el tercer síntoma de importancia, pues, era la epigastralgia. Creo que estas tres cosas los pacientes siempre deben tenerlo pendiente. No esperar bajo ninguna circunstancia que se le quite. Vayan rápidamente a un centro de salud para que le puedan hacer el electrocardiograma, porque no todos han hecho el infarto. Algunos tienen las manifestaciones más sencillas del síndrome coronario agudo, cuando no hay todavía ni siquiera muerte celular. Y es el mejor momento para intervenir, porque podemos evitar que el paciente haga el infarto, porque una vez se hace el infarto, quiere decir que hay células que han muerto, y dependiendo de la magnitud de las células que mueran, porque va a estar relacionado con el tipo de arteria que esté obstruida, entonces el paciente o va a hacer un fallo cardíaco, o va a requerir tratamiento inmediato desde que llega al hospital, y no todo el mundo lo puede dar. O una muerte súbita. Y otros pueden hacer una muerte súbita. Entonces, aparte de eso, que el que hace el infarto muy extenso, aunque haga, no importa lo que hagamos, tenemos una mortalidad aproximadamente de un 4%, haciendo todo lo que hagamos. Entonces, lo fundamental es evitar que te infarte. Muy bien. Doctor Pablo. Sí, señor, estamos hablando con el doctor Fulgencio Severino, un
cardiólogo prominente de nuestro país. Doctor, usted dio una cifra que, bueno, para mí es alarmante, y cuando hacemos una media, estamos hablando de que cada día por esa causa están muriendo entre 40 a 45 personas cada día. Yo creo que es un número alto y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para mejorar este índice de mortalidad tan alto que usted acaba de mencionar y que está registrado? O sea, 14,000 personas muertas en un año es mucho. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para disminuir esta cifra de mortalidad? En primer lugar, es tratar los factores de riesgos, porque hay que tener bien definido que lo fundamental es evitar que la gente enferme. Y esos factores de riesgo están muy conocidos y nosotros lo encontramos en el estudio yo creo que esto es de las cosas que más se conoce a nivel mundial. Hay que garantizar que los pacientes hipertensos tengan acceso a tratamiento. Porque no es que le digan que la gente es hipertenso, es que hay que garantizar que la hipertensión esté controlada. Que esté para algunos menor de 140, 80 y para otro un poco más baja de ahí. Pero hay que garantizar, eso nada más se puede garantizar con dieta, con ejercicio y con fármacos. Y si no se le garantiza los fármacos, como está ocurriendo aquí, dije al principio, se le está robando el dinero a la gente porque está incluido, la gente lo paga en la parte de promoción y prevención, el control, los medicamentos gratuitos para hipertensión y diabetes, y la ARS se lo están robando. Y lo que se han inventado son programas que si la gente no va y se registra ya, no se lo dan. ¿Me entiende? Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es controlar la diabetes. Ustedes saben que todos los estudios que hacemos en República Dominicana, sean por encuesta o del tipo que sea, siempre reportan que la mayoría de los pacientes, 1 de cada 5 está controlado. Entonces, ese mundo en el que estamos viviendo tiene que ser superado obligatoriamente. Y la principal causa es la económica. Sí, claro, porque no hay acceso a medicamentos. Entonces, eso hay que garantizarlo porque no tiene sentido que la gente lo esté pagando. Porque hablamos que tenemos 5.5 millones del subsidiado y 4 millones del contributivo. 9.5 millones de gente asegurado. Pero entonces no le garantizan los medicamentos para el control de los factores de riesgo más importantes que hay en la República Dominicana desde el punto de vista no solamente cardiovascular, sino que la hipertensión representa el mayor factor de riesgo porque el 30 al 35% de la población, depende de los números, pudiéramos llegar hasta el 40% si uno usa la cifra norteamericana para definir quién tiene la presión alta o no, es hipertenso de los adultos. Entonces, el gobierno y el ministerio y el servicio y el Consejo de Seguridad Social tienen que garantizar que esto sea cubierto, igual que la diabetes, igual que la dislipidemia. Nosotros hemos mejorado mucho con el tema del tabaco, pero hay que seguir insistiendo. A mí me llama la atención esta campaña que hay, señores, que tú ves de que a impuestos internos, decir que la gente que beba de que alcohol de que legal. Es decir, como si el alcohol fuera un medicamento. Es decir, de que una campaña contra el alcohol ilegal es que la gente consume el alcohol legal. Exacto. O sea, una cosa, señores, que el alcohol está entre los principales factores de riesgo. ¿Por qué hace a la gente más hipertenso? Lo hace más resistente. Le daña el corazón y le daña el hígado. Entonces tú dices, bueno, es que andamos en sentido inverso. Y un último elemento es el tema de la dieta. República Dominicana sigue siendo un país que come 10 veces más sal que lo que debe comer. Así es. 10 veces más sal que lo que debe comer. ¿Cuánto se debe comer de sal por día y está contenido en qué? Vamos quitando el micrófono, doctora Mildred, para que se pueda escuchar mejor. En una persona que no tenga nada se puede aceptar hasta 5 a 6 gramos per cápita por día. Pero en una persona que ya tenga cualquier riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, falla cardíaca, no se acepta más de 2. Los americanos son más lejos, 1.5.
gramos de sal por día. Pero eso tengo una cuchara. Eso tengo una cuchara contenido. Una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharadita. Nos vamos a ir a una pausa, doctor Fulgencio, pero al regreso para que nos diga si el estudio le señaló cuáles son las edades más afectadas con este mal y el sexo más afectado también. Cundo, llévatelo.